Mirita, ¿cómo estás, Mirita, muchacha? Soy Feijó. No, mujer, el de las gaseosas, no, tu marido, carajo. Oye, ¿qué te quería preguntar? ¿Tu bisabuelo, allá en los 50, no tuviera una pensión? Y una pregunta así que me surge. Esa pensión era para gente casada, ¿no? Era de gente decente. Olvida a su mujer en una gasolinera y las autoridades tienen la indecencia de obligarlo a regresar a buscarla. Denuncia a un gallo por despertarlo de madrugada y al final acaba pagando las costas del juicio. Al final el popó de Madrid tenía razón y resulta que los árboles en las ciudades contribuyen a su contaminación. La cara de Antonio I el Gourmet aparece en la foto de una hamburguesa e internet enloquece. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Hagamos un trato, señor Quiles. Si usted aquí sospecho que jura que va a preguntarle a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas durante la pandemia de sus familiares, que le va a preguntar a Mazón qué hacía en el Ventorro mientras su gente se ahogaba. Si usted aquí me promete que va a hacer esto, yo le juro, yo le prometo que no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y de la ultraderecha. Por sorprendente que parezca, esto ha ocurrido en una presunta democracia y en un país presuntamente libre. Un diputado de un partido que ha prometido acabar con el país ha tomado la palabra para decirle a un periodista que si hace lo que él diga, le permitirá ejercer su profesión. Pero, si no entrevista a quien a él le parezca bien, se le cierran las puertas de la casa de todos los españoles. Pues no, señor Fanegas, no. Ni Vito Quiles ni nadie tiene que pedirle permiso a usted para hacer preguntas. Ni Vito Quiles ni nadie tienen que preguntarle lo que usted quiera a quien usted diga. Las cosas no funcionan así. Los periodistas de todo pelaje, desde el último triste becario hasta la columnista emperatriz del clickbait, desde Vito Quiles o la cólera de Dios a Inchaurrondo, la divina celatriz, todos tienen derecho a preguntar lo que les salga de sus santos huevos a quien ellos quieran. Faltaría más. Tienen derecho a hablar de lo que les venga en gana, a clavar la mirada en la llaga o en la mugre, a escarbar donde huela peor y a exponer las miserias de este circo de reptiles que llamamos Congreso de los Diputados de Borgoña. Porque si un día decidimos que un periodista solo puede preguntar lo que a ti te gusta oír, entonces ya no son periodistas. Son figurantes de tu reality político y para ver figurantes ya tenemos el Congreso lleno de ellos, cobrando sobresueldos y recitándonos su guión con voz de Siri drogada. Pues nada, esta semana han aprobado una suerte de libertad de expresión fija discontinua, en la que para poder preguntar en el Congreso tienes que recibir el aprobado de la autoridad competente. Esto ocurría en una sesión plenaria que lo tenía como única orden del día y en un momento especialmente convulso y delicado para la clase dirigente, en el que las preguntas incómodas hacen el doble de daño. La reforma del reglamento del Congreso que permitirá impedir el acceso a sus dependencias a los periodistas que resulten incómodos a sus señorías. A pesar de la oposición del popó y del partido que no puede ser nombrado, la reforma ha salido adelante y sus señorías después se han ido a tomarse un ternasco como si lo que ocurrió esa mañana de julio no haya sido un atropello en toda regla a la libertad de expresión. Me queda la duda de cómo reaccionarán los rojos cuando los azules finalmente se hagan con el poder y empiecen a vetar a los de La Sexta, a la SER, al Diario Público o al Diario.es, empleando la misma normativa vomitiva que ellos mismos impulsaron. El miércoles además asistimos a un nuevo acto en el teatrillo de lenta agonía que se ha convertido la legislatura. Antonio I el moribundo acudía a una sesión plenaria cuyo objetivo último no era otro que mantener el castillo de naipes flotando en el aire hasta la llegada de las tan ansiadas vacaciones y la amnesia colectiva que vendrá después. En realidad el pleno fue absolutamente inútil, una mera escenificación en la que Antonio se hacía el ofendido y sus socios tuvieron la oportunidad de demostrar que lo que les interesa es que el gobierno siga adelante porque les sale rentable. Solo así se explica la chulería de Antonio. Les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar
¿Cuánto toca? Las legislaturas son de 4 años, señorías. Silencio. Y tienen que estar pues 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa. Fíjense si el actual gobierno es nocivo para el país, que los nacionalistas han decidido que lo mejor es mantenerlo. Antonio adopta este tono porque a sus socios les interesa que se quede. Y la sesión plenaria no ha tenido absolutamente ninguna utilidad porque, a diferencia de una cuestión de confianza, no se votaba nada al final. Solo Coalición Canaria ha protestado por este punto. De haberse votado una cuestión de confianza, a estas alturas todo parece indicar que Antonio la habría perdido, porque Podemos, desde hace ya algunos meses, no forma parte de esa mayoría social que sostiene, al menos moralmente, al presidente, y en vista de su discurso, habría votado en contra. Pero como no se votaba nada, nos ha quedado simplemente en unas escenas de matrimonio. Puras matrimoniadas, sin más. Por ejemplo, el encendido discurso de Lady Paro, inflamada por una vez, poniendo la mano en el fuego por Antonio. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado. Y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Sin embargo, el momento más encendido lo protagonizó a Raposa dos Peares, a quien esa mañana le habían dado sin duda de desayuno una ración de la mercancía que hizo rico su amigo Marcial Dorado. Les pongo en contexto. Antonio toma la palabra y reprocha a Feijóo que de todos los presentes, el único que disfrutó en su momento de la amistad de un condenado fue él, recordándole la foto que se hizo en un yate con un narcotraficante. Y entonces, a Raposa dos Peares dejaba caer la bomba. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. Esta respuesta y el concepto de a título lucrativo entronca en realidad con una larguísima tradición de intentar manchar la imagen de políticos con las actividades de sus familias. La lógica empleada por ambos bandos dice así: tú tienes a la presidenta de la Comunidad de Madrid viviendo en pecado con un presunto defraudador fiscal. Pues tú viviste en un piso pagado por tu suegro con el sucio dinero de la prespiputación. Y la justificación moral del reproche en ambos casos es idéntica. A título lucrativo. Es este concepto el que mancha al político, no sus relaciones familiares, porque, a mi juicio, no puedes condenar a nadie por lo que haya hecho o haya dejado de hacer un familiar suyo, salvo que, al hacerlo, se haya lucrado de tu influencia o tú te hayas lucrado de los frutos de sus pecados. Un caso claro es el de la presidenta Bergoña. Bergoña no habría podido montar sus cursos ni hacerse con sus softwares si hubiera sido lo que en realidad es, una mindundi de humo. Por el contrario, el novio de Ayuso habría realizado sus manipulaciones contables antes de conocer a la novia cadáver, pero ésta se estaría lucrando en la actualidad de los frutos de sus presuntas irregularidades contables al vivir en pecado con él en un piso pagado con dinero, llamémoslo, sucio. Por lo tanto, está ese incómodo título lucrativo. Está ese pasado turbio en el que el difunto suegro de Sánchez les dio casa a la pareja cuando eran poco menos que nadie, algo que por otro lado hacen muchos padres cuando sus hijos están empezando a pelear por salir adelante. Para el PSOE, hacer mención a los familiares es ahora una línea roja que no se debe traspasar. Escuchemos a Marlaska. Que había líneas rojas que no se podían pasar y que eso es propio de aquellos que no tienen proyecto para el país y lo único que saben es simplemente utilizar el insulto no sé con qué finalidad. Llega tarde, porque anda que no se han dedicado ellos a señalar familias. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la Xunta? ¿Pero acaso la mujer de Feijóo no estaba casada con él? ¿Y era empleada de una empresa? En el caso del difunto suegro de Sánchez, este al parecer regentaba saunas mariqueiras. Y hasta ese punto, chico, nada que reprochar. Desde mi perspectiva, tener saunas mariqueiras en las que adultos vayan a intercambiar fluidos voluntariamente está a la misma altura moral que tener una pescadería. Incluso les diría más, como yo soy un ferviente defensor de que cada cual establezca el negocio que le salga de sus santos cojones mientras no exista coacción, se enmarque en la legalidad y no se haga daño a nadie. Si esas saunas eran lupanares, bien por él. De hecho, todo parece indicar que lo era.
Hay innumerables reviews que pululan por internet que lo confirman. Y la presencia de fornipitación de pago ha llegado incluso a una serie de Netflix, Maricón Perdido, creada por el ideólogo rojo Bob Pop, quien llega a narrarlo en uno de sus libros. Bob Pop cuenta que allí se tiró a un presbiputo que él define como demasiado joven. Así pues, que fueran serrallos, funerarias, concesionarios de coches o saunas, a mí me parece de puta madre. Se lo repito, mientras no exista coacción, se haga dentro de la ley y no se haga daño a nadie, por mí como si monta una mercería. Sin embargo, hay 3 problemas de fondo en todo esto. El primero, que el PSOE ha abandonado como uno de sus objetivos más inmediatos acabar con la presbiputación. La misma presbiputación que dio de comer durante tantos años al matrimonio Sánchez Gómez, presuntamente. El segundo, que alquilar habitaciones para realizar la fornipitación entre adultos con fines económicos, no sé por qué, pero en España es delito. El tercero, que los serrallos habrían estado subarrendados a precios populares a un sindicato. Son estos 3 los problemas que deberían centrar el debate público: la hipocresía, el delito y el uso privado de recursos públicos. Todo esto a la espera de que la sauna Adán no se convierta en la versión cañí de la lista Epstein. En resumen, como nadie le podía toser y no había nada que votar, Antonio se queda, por 3 razones de peso. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Esa es en parte la tercera razón por la que no tiraré la toalla. Porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Se lo traduzco del antoñés. 1. Yo no sabía nada de todo esto, por lo tanto, no soy culpable. Perdona, pero este argumento lo desmontaste en su momento cuando conseguiste darle la patada a Rajao. Nada parece indicar que Rajao estuviera informado sobre los tejemanejes que llevaba a cabo Bárcenas. Y sin embargo, tú empleaste el argumento de la responsabilidad a la hora de elegir mal a tus subalternos. Así que no sabrías nada, algo que yo dudo, pero tienes una clara responsabilidad porque los que han pillado presuntamente con el carrito del helado eran tus manos derechas, casi carne de tu carne, gente con la que compartiste cama y mantel. 2. Aspiro a recuperar la confianza de mis socios. Esto equivale a venid con el cazo que yo os hago callar. Está empezando con la financiación de Cataluña y continuando con el trasvase de la seguridad social al País Vasco. Tercero, el proyecto que encarno trasciende a mi persona. Bueno, pues sí, es un proyecto en virtud del cual tenéis atrapada a la ciudadanía, porque sabéis perfectísimamente que si hoy hubiera elecciones, la hostia iba a ser épica, así que no sé muy bien qué legitimidad tienen tu importantísimo proyecto o tu persona misma. Por lo demás, el pleno fue el equivalente a una tragedia griega. Don Santiago y Cierra España ausentándose, haciendo de damisela ultrajada, Lady Paro llorando la muerte de su padre, o Gabriel Rufián dándole la espalda a Sánchez en mitad de su discurso, lo que viene siendo un patio de recreo glorificado. Incluso hubo quien protestó porque a estas alturas tendrían que estar todos en la playa. Julio normalmente es un mes que para los plenos es inhábil, no se celebran plenos en el mes de julio normalmente. Sin embargo, de repente sus señorías se han dignado a convocarnos. Y pensarán los españoles, quienes nos vean dirán, bueno, si sus señorías interrumpen el descanso estival, será para solucionar los problemas de los españoles, será por alguna cuestión, por alguna emergencia. 104.000 euros en Bolsa Figaredo. ¡Qué desperdicio! De dinero público y de tiempo que debería ser empleado para el debate. Y miren que a mí me gusta Figaredo cuando habla. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Publicidad de Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. ¿Quieres hacer caca en un agujero, despellejar ardillas y beber agua de lluvia? Seguro que siempre has deseado una vida campestre, libre de ataduras, peleando con moscas de la caca y arañas grandes como becerros. Rancho Almería es un canal donde te enseñan cómo es vivir en el campo, pero de verdad. Sin filtros, con gallinas sueltas, panes que salen del horno como si fueran tus hijos, pichos que reptan por tus piernas mientras recoges tomates y mantequilla hecha a mano mientras oyes un gallo desafinado. Rancho Almería, en Instagram. Regresa a la vida natural. Comunícate con tus hermanas las lechuzas y vuelve a lo esencial con Rancho Almería. La mejor, la más eficaz.
¿Te apetece disfrutar de una historia de ciencia y acción, conspiraciones globales, aviones imposibles y científicos que no llevan bata blanca ni gafas de pasta? Pues prepárate para El Teorema de la Venganza. La novela donde Daniel Leos, un genio de 23 años, inventa un avión que ignora la gravedad y despierta la ira de envidiosos, altos cargos de la ONU y hasta del mismísimo Newton. Que por cierto, mi amigo Vladimir y yo también fuimos acusados falsamente por la ONU y sin inventar nada. Ya está bien de linchamientos a los genios. El Teorema de la Venganza. Compra el puto libro, gilipollas. A la venta en Amazon. La mejor, la más eficaz. En este pleno, el PSOE también anunció las medidas que va a tomar para extirpar de una vez por todas el cáncer putrílago de la corrupción de las, por otro lado, limpísimas instituciones del Estado. Como era de esperar, los aforamientos... Chico, no sé por qué, pero no se mencionan en ningún momento. ¿Sabéis que vamos a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros? Vamos a aprobar la reforma constitucional para acabar con los aforamientos. Por el momento los aforamientos se quedan que son muy guapos. Se da además la casualidad de que van a endurecer las mismas medidas que en su momento relajaron para obtener los votos de los golpistas catalufos. Por lo demás, ideas volubles y pasajeras que no convencen ni a los suyos, desde preguntarle a Chato Gete si una cosa es corrupción o no, a montar otro chiringuito más, un observatorio de esos que montan con su presidente, vicepresidente, vicepresidente, secretario adjunto y demás corte celestial que vas a pagar tú, no yo, que yo soy chipriota. Todo PSOE style. Por su parte, el gobierno también se ha apresurado a saldar el tema de Paco Salazar. Así, para acabar con el acoso sexual y la solución es un cursillo. Sí, un cursillo, un taller, un PowerPoint, con gifs de gatitos y la frase «No seas cerdito» escrita en Comic Sans. Todo muy alegre y muy pedagógico. Y además, como lo pagas tú, no ellos... miel sobre hojuelas. No solo van a contratar a quien haga el curso, sino que además pueden abrir un gabinete que decida los contenidos de ese curso, que valide quién está más capacitado, en fin, se van haciendo ustedes una idea del modus operandi. A estas alturas, 2025, siglo XXI, ¿de verdad que creen que la Moncloa progresista no sabe distinguir un baboso de un ser humano funcional sin necesidad de un puto webinar? La cosa es que el cursillo no saben si será online o presencial. A lo mejor invitan como experto a José Ábalos o a Tito Berni. Lo cierto es que Raposa Dos Peares esta semana ha estado sembrado. Es como si de repente hubiera olido la cercanía de las elecciones y despertado del coma habitual para lanzarse cual perro de presa al dulce aroma de la sangre. Además del ataque personal a Antonio, también ha ido desglosando lo que va a hacer en un futuro cercano tras las elecciones. Y la primera sorpresa ha desbaratado a todo el mundo. Se abre por fin a reconocer que los votantes del partido que no puede ser nombrado son humanos, que también tienen derecho a la vida, y en consecuencia se abre a pactos contra natura entre primos carnales. Los únicos que se quedarán fuera de su ronda de contactos serán los terroristas. Entonces, ¿no habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. Pues mire, por una vez, ole sus atrofiados cojones gallegos. Por respeto a los millones de electores que confiarán en don Santiago y Cierra España, se compromete a recibirlos y a ofrecerles pactos puntuales siempre y cuando no le pidan un ministerio. En caso contrario, repetirá elecciones. O lo que es lo mismo, van ustedes a estar repitiendo elecciones hasta el día del juicio final por la tarde, porque el partido que no puede ser nombrado no se caracteriza precisamente por su tibieza en las negociaciones. A ver si se creen que se va a conformar con un par de corridas de toros y alguna que otra subvención a una asociación cristiana de procesiones pascuales. ¿Ven ustedes a la Raposa Dos Peares con esa horchata 2030 que le corre por las venas, planteando la ilegalización de partidos separatistas? ¿O firmando órdenes de expulsión masiva de hombres marrones que tan cachondos ponen a los boxeros? Precisamente, los hombres marrones han estado en el epicentro de otra polémica protagonizada por Vox, erizando a la troupe de goblins con pulserita de bandera. Rocío de Mer, marquesa de las caras de vómito y emergencia demográfica de Vox, se levantó un 7 de julio cualquiera y se dijo: «Buenos días, hoy me apetece mear fuera del tiesto y proponer la deportación de... no sé, 7, 8 millones de personas, así por animar el vermú». Entre los deportables incluye, entre otros, a aquellos nacidos en Borbonia pero que tengan sangre sucia, aunque se apelliden Smith, de Mer, Ndongo, Mandingo, Terch o lo que sea. Pare un momento los dedos. Espere a comentar. Para que no se vuelvan ustedes locos de furia porcina en los comentarios, sí quiero aclarar que la cifra de 7-8 millones de personas nunca jamás fue escupida por Rocío de Mer, sino que responde a una estimación realizada, según Vox, por El País, a raíz de las declaraciones de Mer. De hecho,
Demer dice que ni siquiera conoce la cifra. A los mentideros varios, yo no sé cuántos hay que expulsar. Yo no sé si son 1, si son 1000, si son 100, si son 1 millón. Lo sabe el gobierno. Pero habrá que expulsar a quienes han venido aquí a vivir de los demás, a delinquir, a odiarnos, a imponer su religión incompatible. Quienes piensan que las mujeres debemos caminar 5 pasos por detrás, quienes mutilan genitalmente a las niñas, quienes se machetean los fines de semana entre bandas en nuestras calles y en nuestras plazas. Todos esos fuera. Vamos, que España está siendo invadida por gente. Es una emergencia nacional de primer nivel. Y el futuro de la nación está en juego, pero no sabe cuánta gente es. El argumento esgrimido por Vox es que las deportaciones son imprescindibles para sobrevivir como pueblo. Es decir, es un argumento nativista de primero de populismo. Y en ese momento, cuando lo pronunciaron, se escuchó el gemido colectivo de las baldosas de toda Borgoña quebrándose, empezando, como no podía ser menos, por Bipolar Alegría, quien vio la oportunidad de oro de que dejaran de preguntarle de una puta vez por los asuntos de corrupción que salpican a su gobierno. Es importante también trasladar un mensaje a todos esos ciudadanos que han venido a nuestro país a trabajar, a labrarse un mejor presente y un mejor futuro para ellos y para sus hijas, que desde luego no tengan miedo y que estamos muy satisfechos de que estén aquí en nuestro país trabajando, haciendo de España un país mejor, y que esto que está planteando Vox no va a suceder. Luego salió don Santiago y Cierra España con su barba de señor que vende batidos de proteínas en un parking a aclarar que no son 8 millones, que no sabe nadie el número exacto, que solo quieren deportar a aquellos que no se integren. Esto podrá verse bien o mal, pero lo que sí logra, y además con gran eficacia, es disparar los sentidos arácnidos de los rojos y desata la polarización despendolada como pocos argumentos en la actualidad. De hecho, Carri Cara de Pobre ha salido a la palestra a defender justo lo contrario. En su cosmovisión, lo que hay que hacer es regularizarlos a todos, independientemente de su pasado delictivo. ¿No quieres negros? 2 tazas. Me surge una duda roedora con respecto a este asunto. ¿Qué hostia gana el partido que no puede ser nombrado introduciendo una polémica estéril y viejuna en el momento en el que el gobierno está precisamente más débil? ¿Para qué cojones se meten estos fregados cuando puede dedicar todas sus energías en disparar a la verdadera línea de flotación de Antonio? Ellos sabrán qué avispero les conviene patear electoralmente. En todo caso, la respuesta de Carri Cara de Pobre se enmarca en otro avispero pateado en mal momento, en este caso por la ultraizquierda. Y es que esta semana, coincidiendo con el aniversario del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, los de Unidas Podemos han tenido el pésimo gusto de reunirse con los herederos de aquellos que acabaron con su vida a sangre fría. Y lo hizo bajo la excusa de que hay que hacer frente a la crisis bipartidista y la ofensiva reaccionaria, y que para ello existe una mayoría feminista plurinacional y progresista, para seguir avanzando en derechos. Aplastante mayoría que, según todas las encuestas, es de entre un 3 y un 4% del electorado. Date Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. Con lo que viene a continuación te vas a cagar por las bragas. ¿Y si el cambio que esperas estuviese al alcance de tu mano? Resucita tu mejor potencial y los cambios vendrán, desgraciado. Lo importante es quién eres realmente y no lo que crees ser mirando fuera. Confiar en ti, superar el pasado, anular la ansiedad o no temer los errores. Sonia te acompaña con terapia holística, aplicando el método El Son del Ser, de manera presencial en Valencia u online. Reserva ya tu cita y descubre la aventura más apasionante. Tú mismo. Espiritualidad, ciencia y refranes populares para descubrirte y usarte mejor en el libro El Son del Ser. La mejor, la más eficaz. Sí, hijo, sí, la puta ley dice que tienes que fichar. Si no quieres despertar la ira de Lady Paro, te toca pasar por el aro. Entra en weworking.es, la herramienta de fichaje horario para cumplir con la nueva normativa. Es fácil, es rápido y sin dramas. O, si hoy te levantas digitalizador y no gestor de horarios, en wecom.es te montan una web casi tan buena como la que te montaría mi amigo Vladimir, el e-commerce o la app que te falta para que tu negocio no sea un PowerPoint andante. Ahí los tienes, desde Albolote para el mundo. Wecom Solutions. La mejor, la más eficaz. Esta semana también quiero hacerme eco de una noticia bien triste, que además ejemplifica a la perfección mi repugnancia por el concepto de Estado. Muchos confunden el concepto de Estado y el de patria, seguramente porque han crecido en un entorno ideológico que propicia esa confusión.
Sin embargo, el Estado no es más que una organización mafiosa, cuyo único objetivo es perpetuarse a costa de cada uno de sus miembros. No existe la figura de un Estado compasivo, y su rapiña y su voracidad solo causan dolor. Esta semana, el joven agricultor aragonés David Lafoz dio por concluida su vida tras anunciar en redes sociales que lo sentía mucho pero que no aguantaba más. No aguantaba ni la presión fiscal, ni las sanciones económicas, ni las políticas restrictivas impuestas al campo desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comisión Europea, que habían logrado doblegar la tenacidad y la fuerza de un chaval que supo encarnar como nadie la lucha por la dignidad del sector primario. David Lafoz se convirtió en el rostro visible de la revuelta agraria a principios de 2024, cuando, subido a su tractor, llegó hasta las puertas de la sede de las Cortes de Aragón, en plena oleada de protestas del sector. Su grito de «Salvemos el campo» se convirtió en bandera de miles. Fue de los primeros héroes que limpió con su tractor el barro en Valencia tras la Dana. Su lucha es la de millones de personas anónimas que se ven obligadas a trabajar para el Estado la mitad de sus vidas y reciben a cambio notificaciones en su buzón, paralelas, normativas que los asfixian, leyes arbitrarias que los corroen y, en definitiva, una conducta mafiosa que se aprovecha de la tecnología del siglo XXI para mantener un sistema fiscal mucho peor que el medieval. La política no es solo política, no son señores con corbata dando discursos encendidos, no son promesas vacías, no son ni falcons ni coches oficiales, no son idiotas diciéndoles niñes, no son declaraciones confusas. Son también personas como David Lafoz, a la que estos miserables disfrazados de persona honesta arrinconan hasta que ya no pueden más. Ojalá este último sacrificio de David sirviera para devolver al campo español esa dignidad que les han robado desde los despachos. Pero qué va. Todo esto ocurre en un entorno preelectoral en el que las encuestas se suceden a gran velocidad. Todas ellas apuntan a un alza del popó y sobre todo del partido que no puede ser nombrado, e incluso el CIS, válgame Dios, se ha atrevido a vaticinar que el PSOE baja un poquito, solo la puntita, y casi se iguala, aunque sigue superando a la derecha pantana. Esto quiere decir en realidad que los números atezanos le han salido con una mayoría absoluta de Rajoy segundo, más o menos del tamaño de Plutón. Si nos ceñimos a las cifras dadas por el CIS, se reflejan varios asuntos muy interesantes. Por un lado, que solo la mitad de los votantes de la Sociedad de la Nieve repetirían hoy su voto. Esto me parece una cifra espectacular. Pero además, casi un 10% de los votontos de Sumar se pasan al PSOE. Yo ahí veo una clara crisis de la izquierda. Pero lo que es más interesante, la estrategia de Dulzura 2030 de la Raposa dos Peares solo consigue que un 5% de los votantes socialistas confíen en él. Pero por su parte, que un 10% de sus anteriores votantes se pasen hoy al partido que no puede ser nombrado. A pesar de ello, a Raposa dos Peares va a persistir en su estrategia porque es como esas moscas estúpidas que se dan de hostias contra el cristal. Estas encuestas, sin embargo, no reflejan un movimiento de fichas en Valencia donde al popó le ha salido una nueva almorrana con la forma de Francisco Camps, que se ha postulado para regresar de entre los muertos y luchar por la presidencia ante un mazón que dan todos ya por amortizado. Si lo consiguiere, superará la gesta de Jesucristo resucitando a Lázaro, porque Lázaro solo llevaba 3 días muerto y Camps huele a cebolla podre que da gusto. A pesar de todo ello, no se preocupen, está todo atado y bien atado y el presidente ha solicitado que se frieguen los suelos y se limpie la cubertería de plata de la maleta donde tiene previsto pasar con su familia unas plácidas vacaciones de agosto, en la esperanza de que en septiembre se hayan olvidado ustedes de todo, como de hecho así será. Date Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. ¿La tele te da calambres o necesitas un enchufe al lado de la cama para recargar tus juguetes? No lo pienses más. Si estás por la zona de Valencia, contacta con este buen hombre. Ya ha estado ahí, en locales y viviendas y garajes que la Dana dejó tiritando de cables mojados. Si necesitas a alguien que no te deje sin luz ni sin pasta, contáctalo hoy mismo. Coge tu puto móvil y ponlo en favoritos para ese día en que necesites volver a ver la luz. Instalaciones eléctricas, obra nueva, reparaciones, rehabilitación, videoporteros, lo que sea, mientras tenga cables y corriente. Trabajos en Valencia y toda la provincia. La mejor, la más eficaz. Atención apestosos espectadores. ¿YouTube te resulta confuso y es difícil para ti organizar toda la mierda que has visto? Os presento Manage It.
Una herramienta ideal para cualquiera que quiera tener sus vídeos putrílagos bien organizados. Archívalos, ordénalos por categorías, búscalos y lo más innovador, añade notas en momentos exactos del vídeo para volver a ellos más tarde. De este modo podrás etiquetar el momento en el que salgo yo especialmente atractivo para esos días en que necesites inspiración para castigarte la nutria. La mejor, la más eficaz. Y en el apartado de tribunales se nota que las vacaciones están a la vuelta de la esquina y pocas novedades podemos ofrecer. La más jugosa, la imputación de Pardo de Vera tras haber encontrado en su casa un documento sobre el suministro de 5 millones de nasobucos. Como en su momento Aldama dijo que el día 21 iban a pasar cositas y a Pardo de Vera le toca declarar ese día, pues chico, a lo mejor tenemos suerte y le toca un vis a vis con tocinete beatífico en Soto del Penal. Y en la capital del imperio y faro del mundo libre, un par de noticias sabrosas. La primera, que la famosa lista de Epstein, que al parecer contenía nombres de todo tipo de rojeras que habrían viajado a la isla de los placeres carnales a disfrutar de la compañía de náyades secuestradas, ahora resulta que no existe. Esa misma lista que el hombrecillo naranja prometió hacer pública y ahora parece ser que no. ¡Pues ya está, joder! Como el hombre este siempre dice la verdad y además es coherente con sus declaraciones, chico, habrá que creerlo y punto. La segunda noticia es que Netanyahu ha pedido para el presidente de Estados Unidos el Premio Nobel de la Paz. Y espero que se lo den, porque si no el tipo es capaz de anexionarse Noruega. Y antes de concluir, quiero dejarles a ustedes con un buen sabor de boca. Esta semana acudí a Óscar López al programa de Alsina, quien, como bien sabrán, se está especializando en arrinconar a sus entrevistados para dejarlos a ellos solitos hacer el ridículo más sonado. En esta ocasión, Mr. Potato fue enfrentado a aquellas declaraciones que hizo, y además por duplicado asegurando falsamente que el capitán Bonilla fantaseaba con cargarse a Antonio. Escuchen ustedes lo que es una alimaña acorralada que además no venía con los deberes hechos. Voy a preguntar por algunas falsedades que ha difundido usted. Yo no he difundido ninguna falsedad, ahora hablamos de eso. Y ¿no dijo usted que el capitán Bonilla fantaseaba con asesinar al presidente del gobierno? No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? Yo dije que era intolerable que hubiera miembros que fantasearan con asesinar al presidente del gobierno. Creo que todo el mundo sabe que ahí se montó una noticia sobre una expresión que yo no repetí. Y en todo caso, usted sabe que en ese chat había expresiones intolerables, pero no me bajo de que lo que había en ese chat era intolerable y que yo nunca reproduje esas palabras, ¿eh? Nunca. Otros sí. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del gobierno. Yo no lo voy a consentir. Y yo no las he reproducido, nunca. Y no dijo usted lo de la bomba lapa, pero sí. Nunca lo dije. Lo más tragicómico de todo esto es que esta especie de albóndiga con ojos es lo mejor que tiene el PSOE para hacerle frente a Ayuso dimisión. Este es el escudo que han encontrado para plantar cara al turbofranquismo. Y el muy memo aceptó el desafío. Bueno, también aceptó esta pava, Montse Mínguez, quien pasa a ser la nueva portavoz del PSOE. Un plan sin fisuras para mantener a Antonio en el poder cuando las alternativas son, bueno, pues, las que son. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta no puede ser jamás un insulto. Esto ha sido el Partido Popular este fin de semana. No hay nada peor en este mundo que no reconocer tus limitaciones. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes resistir, regentar prostíbulos, comer hamburguesas con la cara del presidente, hacer encuestas trucadas, váyanse de vacaciones de una puta vez, coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede! Cuestión.